Bienvenidos a este conversatorio, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o si lo prefieres Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción de este contenido. Síguenos, comparta y comenta. Bueno, y después de este mensaje vamos a entrar en materia, porque hoy traemos un tema que... tela. Tela, sí. A ver, imaginemos el siguiente escenario. Una persona, cualquiera, acude al médico por un cuadro de ansiedad leve o, no sé, una simple depresión posparto. Algo súper común, claro. Exacto. Ingresa en un hospital prestigioso confiando totalmente en los profesionales. Y meses después, esa misma persona despierta sin recordar su propio nombre, sin saber cómo hablar y con daños cerebrales irreversibles. ¡Madre mía! Y todo porque de repente se ha convertido en la víctima de un experimento secreto financiado por los servicios de inteligencia. O sea, suena a un guión de ciencia ficción distópica total, pero es una realidad absolutamente documentada. Totalmente documentada. Y muy oscura. Muy oscura. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los proyectos más perturbadores de la Guerra Fría, que es el proyecto MKUltra. Un programa gubernamental clandestino impulsado por el pánico absoluto al lavado de cerebro. Nuestra misión hoy en este conversatorio es extraer los hechos comprobados de una inmensa cantidad de documentos históricos. Y separarlos del mito, que hay mucho. Eso es, analizar a fondo las inquietantes teorías de conspiración que surgieron a raíz de ese secretismo, pero manteniendo siempre una postura analítica e imparcial. Vamos a basarnos en los datos recopilados en las fuentes. Pues, a ver, para entender cómo llegamos a ese escenario tan escalofriante de los hospitales, tenemos que viajar a una época de paranoia extrema. Para comprender los abusos, primero hay que diseccionar el terror que los motivó. El contexto, claro. Exacto. Estamos en los primeros años de la Guerra Fría. El pánico al avance del bloque soviético era asfixiante. Y hubo un evento catalizador que lo cambió todo en 1949, que fue el juicio del cardenal Joseph Mindszenty en Hungría. Ah, sí. Un caso sonadísimo. Mucho. Joseph Mindszenty era un férreo opositor al régimen comunista. Era un hombre conocido por su voluntad inquebrantable, una roca. Sin embargo, durante su juicio público, apareció con la mirada totalmente perdida. Como ido, ¿no? Sí, hablando en un tono completamente monótono. Y confesó crímenes extravagantes de traición que claramente no había cometido. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Porque esa imagen, la de un líder tan fuerte, de repente convertido en una especie de autómata recitando un guión, desató un pánico terrible. Un pánico institucional, además. Total. Convenció a los servicios de inteligencia estadounidenses de que los soviéticos habían descifrado el código del cerebro humano. Creían que habían inventado una técnica funcional y real de control mental. Exactamente. La inteligencia occidental asumió que había perdido la delantera en una nueva frontera bélica. Y la respuesta a ese miedo es lo que estructura todo el desastre que viene después. Y el efecto dominó. Eso es. Por esa misma época, el doctor Albert Hofmann había descubierto de manera completamente fortuita el ácido lisérgico. Que el famoso LSD. El LSD en sus laboratorios en Suiza. Entonces, ante el miedo al lavado de cerebro soviético, figuras gubernamentales como L. Wilson Green propusieron utilizar este tipo de drogas alucinógenas, que eran de reciente descubrimiento, para iniciar lo que él mismo bautizó como una guerra psicoquímica. O sea, iniciaron una carrera armamentística prepsicológica. Ya no se trataba de construir una bomba nuclear para aniquilar ciudades, sino de diseñar una bomba química para reprogramar la mente humana. Es alucinante. Es una locura conceptual, sí. Y así es como el gobierno estadounidense pasa de programas preliminares de interrogatorio, como fueron el proyecto Bluebird y el proyecto Artichoke, a la creación ya oficial del proyecto MKUltra. Esto fue el 13 de abril de 1953, bajo la orden directa de Allen Dulles. Y ahí es donde entra el personaje clave. Sí.
Al mando de toda esta maquinaria ponen a Sidney Gottlieb, un químico que francamente es el ejemplo perfecto de una disonancia cognitiva aterradora. Totalmente. La figura de Sidney Gottlieb es fundamental para entender la desconexión moral del proyecto, porque era un hombre de contrastes absurdos. Es que es surrealista. O sea, Sidney Gottlieb practicaba la meditación de forma rigurosa. Vivía en una cabaña sin agua corriente, criaba cabras, se levantaba al amanecer para ordeñarlas, escribía poesía bucólica en su tiempo libre. Y luego se iba a la oficina. Claro. Fichaba en la oficina para dirigir operaciones de tortura psicológica sin el más mínimo límite ético. Es la pesadilla definitiva de la conciliación laboral y personal. ¿Cómo justificaba un hombre así, o cualquier persona en su posición, esa dualidad tan extrema? Lo fascinante aquí, desde un punto de vista sociológico, es cómo la noción de seguridad nacional actúa como un disolvente para la ética individual. Un cheque en blanco. Eso es. El pánico a perder esa ventaja táctica borró cualquier brújula moral. Sidney Gottlieb y sus superiores justificaban las atrocidades mediante una lógica de suma cero. Se convencieron de que si los soviéticos y los chinos ya estaban lavando cerebros, pues Estados Unidos debía estar dispuesto a hacer cosas monstruosas para asegurar la supervivencia del mundo libre. El fin justifica los medios, elevado a la enésima potencia. El fin, la salvación nacional, justificaba unos métodos espantosos, sí. Pero claro, una vez que Sidney Gottlieb tuvo luz verde y fondos ilimitados, se topó con un obstáculo logístico enorme. Hombre, claro, no puedes poner un anuncio en el periódico buscando voluntarios para ser torturados con drogas experimentales. Precisamente. Al carecer de voluntarios legítimos, el programa recurrió a un engaño sistémico y masivo. Y lo peor es que se enfocaron deliberadamente en las poblaciones más vulnerables. Las que no se podían quejar. Exacto. Aquellas que no podían defenderse o cuyas quejas serían directamente ignoradas por la sociedad. Y aquí entramos en la logística operativa que supera cualquier ficción de espías. Hablemos de la Operación Clímax de Medianoche, conocida oficialmente como el Subproyecto 42. Esto lo dirigía el exagente de narcóticos George Hunter White. Y estamos hablando del uso de fondos públicos para financiar actividades ilegales en suelo propio. En sus propias ciudades. Sí. George Hunter White instaló pisos francos. El más notorio estaba en la calle Chestnut 225 en San Francisco. Y también operaron en Nueva York. Y el mecanismo era espeluznante. Un engaño total. Contrataban a trabajadoras sexuales para que atrajeran a hombres a estos apartamentos. Una vez allí les servían bebidas, generalmente martinis, y los adulteraron con dosis masivas de LSD. Sin que las víctimas tuvieran la menor idea. Cero consentimiento. Y mientras el sujeto experimentaba un viaje psicodélico brutal e inducido en contra de su voluntad, agentes como George Hunter White observaban absolutamente todo desde detrás de espejos unidireccionales, a menudo bebiendo sus propios martinis tranquilamente. Hay que entender el mecanismo que buscaban probar con esto, porque el objetivo empírico era determinar si la combinación de la desorientación provocada por el LSD y la inmensa vulnerabilidad del momento poscoital lograba crear un suero de la verdad infalible. O sea, la lógica retorcida era que si el ego se disolvía por la droga y las defensas físicas bajaban por el encuentro sexual, la persona soltaría cualquier secreto de Estado sin poder evitarlo. Esa era la hipótesis de trabajo. Buscaban un atajo para sacar secretos a espías enemigos o ciudadanos sospechosos. Pero la experimentación, lamentablemente, no se quedó confinada a esos pisos francos de San Francisco o Nueva York. No, ¿qué va? Se extendió como una plaga institucional hacia prisiones y hospitales psiquiátricos. Un caso paradigmático es el del doctor Carl Pfeiffer, quien administró LSD durante más de un año al conocido criminal James Whitey Bulger. Esto fue en una prisión federal de Atlanta. Pero a ver, a James Whitey Bulger no le dijeron la verdad, no le dijeron que iba a ser un conejillo de Indias para un arma de la Guerra Fría. La manipulación fue mucho más sutil, ¿no? Por supuesto. El mecanismo de engaño fue ofrecerle reducciones de condena a cambio de participar en un supuesto estudio médico. Le decían que era para encontrar curas milagrosas a la esquizofrenia. Madre mía. Jamás se le reveló la verdadera naturaleza del ácido lisérgico que estaba consumiendo casi diariamente. Los efectos en su psique fueron devastadores. Le provocó insomnio crónico y unos episodios de paranoia severa que lo acompañarían el resto de su vida. Y este nivel de impunidad absoluta alcanzó a figuras que más tarde darían forma a la historia moderna. Por ejemplo, el matemático Theodor Kaczynski.
un caso muy famoso. Sí, mucho antes de aterrorizar al país como el Unabomber, Fyodor Kaczynski fue sujeto de estos programas. Fue sometido a interrogatorios de estrés extremo por parte del investigador Henry Morey en la Universidad de Harvard. Y no era hacerle un par de preguntas difíciles, ¿eh? Que va. El método consistía en pedirle a un joven y brillante Fyodor Kaczynski que escribiera ensayos detallando sus creencias personales más profundas, sus ideales. Y luego lo ataban a una silla con electrodos, le ponían focos deslumbrantes en la cara y usaban esos mismos ensayos para humillarlo, para destrozar sus ideales y quebrar su psique sistemáticamente durante 3 años. Una tortura psicológica en toda regla, financiada por una universidad de élite. Por otro lado, tenemos a figuras de la contracultura, como Ken Kesey y Robert Hunter. Ellos fueron expuestos a estos alucinógenos en experimentos en la Universidad de Stanford. Sí, unos experimentos que, en un giro de ironía impredecible, terminarían siendo el catalizador de todo el movimiento hippie y la psicodelia de los años 60. Es que es una paradoja histórica fascinante. De un proyecto militar de control mental nace la contracultura. Es muy loco, pero si nos ceñimos a los hechos legales y éticos, hay una desconexión moral innegable. Los métodos que estas instituciones estaban utilizando violaban directamente el Código de Nuremberg. Ostras, ¿es verdad? ¿El Código de Nuremberg? Claro, ese código, que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial, dicta que el consentimiento informado y voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial para cualquier experimentación. No hay excusas. Y estas violaciones estaban siendo orquestadas y financiadas por la misma nación que apenas unos años antes había liderado los juicios contra los médicos del régimen nazi. Es tremendo. La hipocresía es abrumadora. Y aquí es donde el programa da un giro aún más macabro. Porque los investigadores pronto descubrieron que los efectos del LSD eran demasiado impredecibles. No era el botón mágico que buscaban. Exacto. Sí, algunos sujetos bajo los efectos del ácido se volvían dóciles y sugestionables, pero otros desarrollaban una paranoia extrema o se volvían violentamente rebeldes. Como el famoso suero de la verdad no funcionaba como un interruptor mágico, el programa decidió que alterar la mente ya no era suficiente. Había que ir más allá. Había que destruirla, literalmente borrar la psique y reconstruirla desde cero. Y es aquí cuando el proyecto cruza la frontera, llega a Canadá y se instala en el Allan Memorial Institute. Todo esto bajo el mando del eminente psiquiatra Donald Ewing Cameron. Y retomando esa ironía ética que mencionabas antes, Donald Ewing Cameron había sido miembro del Tribunal Médico de Nuremberg evaluando a los nazis. Es que la historia a veces es demasiado cínica. La teoría central de Donald Ewing Cameron se denominaba conducción psíquica. Él no creía en la terapia de conversación habitual. Creía que los trastornos mentales crónicos solo podían curarse si se erradicaba la personalidad existente. Hacer un reseteo completo. Había que hacer tabula rasa, ¿sí? Y su mecanismo para lograrlo era devastador. Constaba de 2 fases. La primera era la desestructuración. Inducía a los pacientes a comas químicos que duraban meses y durante este estado aplicaba terapias electroconvulsivas. Pero ojo, no las convencionales. Aquí viene lo duro. Usaba voltajes que oscilaban entre 30 y 40 veces la potencia normal recomendada. Espera un momento. ¿Entre 30 y 40 veces el voltaje? Sí, una barbaridad. Pero a ver, ¿cómo sobrevive un cerebro humano a eso sin freírse por completo? ¿Cómo justificaban esto como un procedimiento médico legal? La cruda realidad es que muchos apenas sobrevivían funcionalmente. El daño neurológico era masivo, pero es que eso era exactamente lo que él buscaba para inducir la amnesia severa. Quería romper el cerebro. Quería dejarlo en blanco. Una vez que la mente estaba reducida a un estado casi infantil, entraba la segunda fase, que era la reprogramación. Utilizaba una privación sensorial extrema, encerrando a los pacientes en la oscuridad total, y les colocaba altavoces bajo las almohadas o directamente en cascos. Ostras. A través de esos altavoces reproducía buclos de audio con mensajes cíclicos incesantes. Repetía frases hasta 500.000 de veces para forzar una nueva estructura conductual en esa mente en blanco. Si usamos una analogía tecnológica, Donald Ewing Cameron creía que la mente humana era como el disco duro de un ordenador. Creía que podía formatearlo, borrar todo el sistema operativo con electroshocks e instalar un software nuevo mediante la repetición de estas cintas de audio. Exactamente esa era su visión. Pero claro, olvidó un pequeño detalle. Estaba tratando con tejido vivo, con seres humanos, con familias y vidas. Hay casos desgarradores.
como el de la joven Lana Ponting, de apenas 16 años, o el de Lou Weinstein. Víctimas completamente inocentes. Estas personas acudieron a la clínica buscando ayuda profesional para problemas menores. Una asma psicosomática, cuadros de ansiedad leve. Entraron por su propio pie y salieron semanas después con amnesia severa, sin reconocer a sus familias, sufriendo incontinencia y con daños cerebrales irreversibles. Vidas destrozadas por completo. La pregunta obvia frente a todo esto es cómo miraba hacia otro lado toda la comunidad médica de la época. Nadie dijo nada. Para entender esa complicidad silenciosa hay que mirar la estructura de poder de aquellos años. Es cierto que la psiquiatría de mediados del siglo XX era en general mucho más invasiva, pero el factor determinante fue el prestigio colosal del que gozaba Donnelly Wayne Cameron. Era una eminencia. Intocable. Hablamos de un hombre que llegó a ser presidente simultáneamente de la Asociación Canadiense de Psiquiatría, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y eventualmente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Esa posición en la cúspide de la pirámide médica lo dotaba de un aura de impunidad absoluta. Claro, ¿quién le iba a toser a este hombre? Nadie. Nadie en su sano juicio dentro del ámbito académico iba a cuestionar los métodos de la máxima autoridad mundial, y mucho menos cuando sus supuestas investigaciones estaban regadas por una financiación ilimitada de organizaciones fachada de la inteligencia estatal. Era el sistema protegiéndose a sí mismo, básicamente. Y bueno, hablando de sostener proyectos e investigaciones, hacemos una pausa fluida para recordar a nuestra audiencia que la continuidad de este espacio de análisis profundo es posible gracias a los aportes a través de PayPal o con criptomonedas. Así es. Ya sea mediante Bitcoin, Ethereum o Solana. Se pueden encontrar todos los enlaces correspondientes en la descripción de este episodio. Pero, volviendo a nuestra línea temporal, este nivel de soberbia operativa y de experimentación sin frenos, tarde o temprano, inevitablemente iba a colapsar. Estaba abocado al desastre interno. Cuando juegas a ser un dios irresponsable, el daño no se limita solo a los sujetos de prueba anónimos. Termina devorando a los propios creadores del proyecto. Y esto nos lleva directamente al desmoronamiento de MKUltra y a la primera gran teoría que vamos a analizar a profundidad hoy: el misterio de Frank Olson. Un caso que cambió la historia del proyecto. Todo este episodio se desencadena en noviembre de 1953. Fue durante un retiro de trabajo en Deep Creek Lake, en Maryland. Sidney Gottlieb, en una muestra de su absoluta falta de límites éticos, tomó la decisión unilateral de probar las drogas en su propio equipo. ¿En sus colegas? Sí, vertió una fuerte dosis de LSD en una botella de licor que compartieron los científicos de operaciones especiales después de cenar, y lo hizo sin advertirles, claro. Telita con el compañero de trabajo. Entre ellos se encontraba el doctor Frank Olson, que era un brillante bioquímico. Y aquí es vital, entender el estado mental previo de Frank Olson. Él no era un lienzo en blanco en ese momento. Ya venía tocado. Exacto. Llevaba meses sufriendo una profunda crisis de conciencia. Había estado desarrollando armas biológicas letales, como el Anthrax, y había presenciado en Europa interrogatorios extremos donde los sujetos morían. Su mente ya estaba al borde del abismo por la culpa. Iba Sidney Gottlieb y le empuja al vacío, dándole ácido sin su consentimiento. Exacto. La dosis oculta desató una crisis paranoica y un colapso depresivo severo en Frank Olson. Se volvió muy inestable y desde la perspectiva de la agencia se convirtió inmediatamente en un riesgo masivo para la seguridad nacional. Claro. Un desertor potencial que conocía los secretos más oscuros de la guerra biológica y el control mental. Era una bomba de relojería para ellos. Y apenas unos días después de ese retiro en Maryland, ocurre la tragedia. Frank Olson cae por la ventana cerrada de la 10ª planta del Hotel Statler en Nueva York. A través de la ventana cerrada. Sí, la versión oficial que el gobierno entregó a la viuda y a la prensa fue que se trató de un trágico suicidio provocado por un episodio psicótico agudo a raíz de un experimento médico que salió mal. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque la lógica nos obliga a cuestionar la narrativa oficial. O sea, si un gobierno admite sin ruborizarse que drogó a sus propios científicos de alto nivel sin avisarles, ¿qué tan descabellado es pensar que, al ver que Frank Olson iba a hablar, decidieron silenciarlo permanentemente? Si analizamos esta teoría con rigor forense, las sospechas de la familia, que duraron décadas por cierto, están sumamente fundamentadas. Tuvieron que luchar mucho, pero en 1994, el hijo de la víctima, Eric Olson, finalmente logró que se exhumara el cuerpo de su padre. ¿Más de 40 años después? Sí,
Y el análisis forense independiente, realizado por el equipo del profesor James Stars, reveló un traumatismo contundente y profundo en el cráneo, justo por encima del ojo izquierdo. Una herida que, según los forenses, indicaba claramente que Frank Olson había sido golpeado en la habitación, antes de caer o ser arrojado por la ventana. Ostras, esto apunta indudablemente hacia un homicidio. Totalmente. A esto se suma el comportamiento del compañero de habitación de Frank Olson esa noche, el agente Robert Lashbrook. La operadora telefónica del hotel interceptó una llamada que Robert Lashbrook hizo inmediatamente después de que el cuerpo cayera a la acera. Sus únicas palabras al teléfono fueron «ya no está». ¡Madre mía! Y la voz al otro lado de la línea respondió fríamente «qué lástima». Es real. Y la presión mediática con los años fue tan insoportable que, en 1975, en un acto sin precedentes, el presidente Gerald Ford invitó a la familia Olson al despacho oval. Para emitir una disculpa formal en persona. Un gesto histórico. Y además, el gobierno aprobó un acuerdo de indemnización de $750.000 para la familia, que nunca admitieron explícitamente haber cometido un asesinato, por supuesto. Dijeron que fue negligencia de Sidney Gottlieb. Pero esa gran suma de dinero silenció de manera efectiva cualquier futura demanda legal y frenó una investigación más profunda en los tribunales. Para mantener la estricta imparcialidad histórica, debemos señalar que, hasta el día de hoy, no existe una confesión oficial de homicidio, ni se ha desclasificado ninguna orden directa de ejecución firmada por Allen Dulles o Sidney Gottlieb. Claro, el papel con la orden no está. No está. Sin embargo, la acumulación de la evidencia física de la exhumación impulsada por Eric Olson, combinada con el motivo evidente de evitar que los horrores del programa salieran a la luz, otorgan a la teoría del asesinato encubierto un peso histórico y lógico abrumador. Esta teoría se sostiene sobre evidencia circunstancial y forense muy sólida. Lo cual la diferencia radicalmente de otras especulaciones que nacieron del mismo caldo de cultivo, porque hay de todo. Sí, hay terreno para teorías mucho menos fundamentadas. Y hablando precisamente de ese caldo de cultivo, pasemos al siguiente nivel de nuestro análisis: las teorías extremas a profundidad. En 1973, anticipándose a las investigaciones del Congreso, el director de inteligencia Richard Helms dio la orden de destruir casi todos los archivos operativos del proyecto MKUltra. Una purga documental masiva. Alguien podría argumentar, actuando un poco como abogado del diablo, que si el gobierno quemó las pruebas, entonces cualquier teoría, por muy extravagante que suene, podría ser cierta, porque la falta de evidencia es en sí misma la prueba del encubrimiento. Es un argumento tentador para muchos. Y es en ese vacío de información donde la imaginación pública comenzó a sembrar las teorías más oscuras posibles. Esa es una trampa analítica muy común. El hecho de que se destruyan documentos prueba que hubo crímenes reales que ocultar, como los pisos francos de George Hunter White o la experimentación brutal de Donald Rowan Cameron en Canadá. Pero eso no valida automáticamente cualquier ficción posterior. Lógico. Así es como llegamos a la segunda teoría a profundidad de hoy, el proyecto Monarch. Esta teoría irrumpió en el panorama público en 1995, propulsada principalmente por el libro autobiográfico de Cathy O'Brien. Un libro que dio muchísimo que hablar. Sí. La premisa central del proyecto Monarch es que MKUltra nunca se desmanteló realmente, sino que evolucionó y se ocultó en las sombras. Afirman que se transformó en un programa sistemático de abuso ritual satánico dirigido exclusivamente a menores de edad. Vamos a detallar la supuesta mecánica de esta teoría porque es perturbadora. Según los defensores del proyecto Monarch, el objetivo de las agencias de inteligencia era provocar un trauma tan severo en los niños que sus mentes se fracturaran, induciendo deliberadamente un trastorno de identidad disociativo. Fracturar la mente, sí. La teoría afirma que, al astillar la psique humana mediante la tortura, los supuestos programadores podían crear identidades alternas, lo que llaman álteres. Estas personalidades funcionarían como espías, mulas de información o asesinos perfectos, que vivirían vidas normales hasta que fueran activados. Como agentes durmientes. Exacto. Activados mediante desencadenantes culturales muy específicos, como palabras clave o simbología de la película El Mago de Oz. Es una narrativa construida sobre el terror absoluto. Pero si evaluamos el proyecto Monarch basándonos estrictamente en los datos comprobables, la evidencia es nula. 0 pruebas. 0.
Investigadores independientes que han dedicado sus vidas a desenmascarar abusos gubernamentales, como Harlan Girard, han buscado exhaustivamente pruebas documentales, testimonios corroborables de operarios o algún rastro institucional del proyecto Monarch y no han encontrado absolutamente nada. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Desde una perspectiva analítica y psicológica, el fenómeno Monarch puede explicarse como una manifestación extrema de histeria colectiva. Es muy probable que las víctimas que relatan estas experiencias hayan sufrido traumas reales y severos en sus entornos privados. ¿Abusos reales? Sí, traumas terribles. Pero han reestructurado y filtrado esos recuerdos a través del lenguaje y la imaginería de la paranoia social masiva que generó la revelación pública de MKUltra. Es decir, el trauma individual encuentra un vocabulario en el miedo colectivo de la sociedad. Alucinante. Y esa misma paranoia nos empuja a la tercera teoría a profundidad, una que ha dominado las redes sociales en la última década: el control mental de celebridades. Esto inunda Internet. La creencia profundamente arraigada en Internet de que las grandes estrellas de la cultura pop, políticos de alto nivel y deportistas de élite son las víctimas modernas de esta supuesta evolución de MKUltra. Quienes defienden esto señalan los colapsos públicos como supuestos fallos técnicos o glitches en la programación mental de estos individuos. Sí, los foros de Internet están inundados de estos análisis interminables. Se usan como supuestas pruebas incidentes que han sido altamente mediatizados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues la dolorosa crisis de salud mental de Britney Spears en el año 2007, o el momento en que el presentador Al Roker pareció quedarse congelado en televisión en vivo, sin pestañear, durante varios segundos, o incluso los erráticos comentarios de la actriz Roseanne Barr sobre fuerzas oscuras controlando la industria del entretenimiento. Pero, a ver, analicemos por qué la gente se cree esto. Porque desde fuera parece una locura de Internet sin más. Sin embargo, cuando el ciudadano de a pie se entera de que, en la vida real, operativos del gobierno contrataban trabajadoras sexuales para dar dosis de LSD a hombres desprevenidos en apartamentos de San Francisco... Claro, el contexto. De repente, la idea de que ese mismo gobierno esté reprogramando la mente de una cantante de pop no le parece tan chiflada. Los hechos comprobados de MKUltra fueron tan surrealistas que rompieron la barrera de lo inverosímil para la sociedad civil. Es un punto clave. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología social, queda claro cómo operan estas conspiraciones modernas. Funcionan como un folclore contemporáneo, un mecanismo narrativo reconfortante. ¿Reconfortante? Sí, porque atribuir los colapsos de figuras como Britney Spears o Al Roker a un intrincado programa gubernamental de control mental es, psicológicamente hablando, mucho más fácil de asimilar. Es una narrativa limpia de buenos y malos. Nos evita enfrentarnos a una realidad mucho más deprimente. ¿Qué es la presión real, no? La inmensa fragilidad de la mente humana cuando es sometida a la explotación capitalista implacable, la pérdida total de privacidad, el agotamiento extremo y la brutal presión de la fama global. O sea, prefieren pensar en una máquina del mal secreta del gobierno antes que en un sistema de entretenimiento hipercapitalista que tritura seres humanos reales a diario. Exactamente. El verdadero legado destructivo histórico del proyecto MKUltra no fue conseguir un control mágico del mundo mediante comandos hipnóticos ocultos. El daño real fue la destrucción tangible e irreversible de miles de vidas inocentes, como las de Lana Ponting o Frank Olson, y la permanente e irreparable erosión de la confianza ciudadana en las instituciones médicas y gubernamentales. Eso es lo que nos queda. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final. ¿Por qué es vital que quienes nos escuchan hoy conozcan esta historia? Comprender la existencia y los abusos atroces de estos programas es la base para entender por qué, en la actualidad, la sociedad exige marcos regulatorios y leyes sumamente estrictas de consentimiento informado en cualquier tipo de investigación médica, psiquiátrica o psicológica. Es el escudo que tenemos hoy. Es un recordatorio palpable de la asombrosa fragilidad de la ética humana cuando se le inyecta la urgencia de la guerra, el poder estatal absoluto y un secretismo sin ningún tipo de supervisión. Nadie vigilaba a los vigilantes. Y para concluir este análisis a fondo, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión provocativa. Un pensamiento que trasciende los documentos polvorientos de los años 50 que hemos estado desgranando. Si hace más de medio siglo, instituciones con recursos ilimitados fueron capaces de cometer crímenes atroces contra su propia población, buscando el control mental con métodos tan rudimentarios como el aislamiento, los electroshocks y el LSD. La pregunta es,
¿qué pasa ahora? Exacto. ¿Qué dilemas éticos y qué peligros invisibles enfrentamos hoy? Vivimos en la era de la inteligencia artificial, de la neurotecnología avanzada, capaz de decodificar patrones cerebrales y de la manipulación algorítmica constante que secuestra nuestros datos y nuestra atención las 24 horas del día. Si el objetivo siempre fue influir en el comportamiento humano masivo, ¿acaso la verdadera programación mental de nuestro siglo no necesita ya de pisos francos clandestinos porque la llevamos voluntariamente en nuestros propios bolsillos? Esa es, sin duda, la interrogante fundamental de nuestra época. Un tema que requiere vigilancia constante y, sobre todo, un pensamiento crítico inquebrantable frente al avance de las nuevas tecnologías y la gestión que hacemos de nuestra información. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia, gracias por el apoyo y hasta el próximo conversatorio.